Saludos, estimada iglesia, y bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos en el mensaje número 6 de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo, basada en Colosenses 2, 18 al 23. El título de nuestro mensaje para hoy es Si estoy en Cristo, entonces, ¿por qué? Oramos por una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y la madurez espiritual de ustedes como iglesia. Versículo 18. Nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es lo que Pablo está diciendo acá en el versículo 18. Pablo una vez más advierte a los cristianos colosenses que ningún falso maestro los aleje de Dios, al andar rindiéndole culto a los ángeles como lo hacían ellos, y también que nadie los engañe con sus prácticas y sus pensamientos carnales. Esa es la advertencia que el apóstol Pablo da en el versículo 18. Pero también aparte de esto vemos 5 puntos acá en el versículo 18 que nos pueden ayudar a entender nuestro mensaje de mejor manera. Primero, él dice que nadie los engañe, y esto se refiere al racionalismo y al misticismo trivial de los griegos, porque los griegos eran las personas que andaban arrastrando a los cristianos con falsas doctrinas, y ellos les encantaba el racionalismo. Para el griego, la mentalidad griego del tiempo de la iglesia de Colosenses, ellos pensaban que el propósito de la vida estaba en el racionalismo, en el razonar, en el encontrarle la lógica a las cosas. El inicio y el final de todo se encuentra a través del razonar y de usar la lógica. Y también ellos eran parte del misticismo, todo era místico para ellos, y también tenían esta característica de ser muy triviales, es decir, de ser muy... usaban muchos términos y muchas palabras que enredaban básicamente al entendimiento y al conocimiento de los creyentes. Por eso Pablo dice que nadie los engañe. Nuestra segunda palabra es falsa humildad, y esto se refiere a que los creyentes de Colosa no debían de dejarse influenciar por la falsa humildad de estas personas, porque la falsa humildad de estos falsos maestros venía a ser orgullo. La falsa humildad era simplemente el disfraz del orgullo, y ese orgullo era simplemente aborrecido por Dios, y eso nosotros lo vemos a lo ancho y a lo largo de las Escrituras. Nuestra tercera palabra tiene que ver con adoración a los ángeles. Esta herejía, lo cual es la herejía colosense, obligaba a sus seguidores a adorar a ángeles y a espíritus. Pero Pablo les advierte, no sigan eso, muchachos, por favor. Nuestra siguiente palabra es lo que no han visto. Esto es lo que Pablo dice. Tengan cuidado con esas cosas que ellos les dicen, que son las cosas que nunca han visto. Estas personas enseñaban misterios ocultos. Entre más oculto y difícil, mejor era para ellos. Entre más oculto y difícil de entender, más atractivo era para estos lobos rapaces griegos. El punto número 6 dice una mente carnal. La carne simplemente no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. La carne es uno de los principales enemigos de Dios, junto con el pecado, el mundo y el diablo. Por eso se les advierte, cuídense de tener una mente carnal como estos mentirosos. Esto es lo que vemos en el versículo 18. Pasemos al versículo 19. Y no haciéndose la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Este versículo se refiere a que no hay crecimiento espiritual en el cuerpo, en este caso el cuerpo que es la iglesia, si éste no está unido o conectado a su cabeza, que viene a ser Cristo. Pablo dice no hay crecimiento afuera de Cristo, mucho menos si ese cuerpo no está conectado a su cabeza. Primeramente, no hay sentido, es ridículo y absurdo que un cuerpo vaya a continuar vivo después de que se le haya arrancado su cabeza. Es algo que no tiene sentido, no funciona, es
Es ridículo pensarlo. Y por eso Pablo les dice, muchachos, si ustedes salen de la iglesia, si ustedes abandonan la fe, si ustedes salen de Cristo, no van a crecer. Al contrario, van a retroceder. Al contrario, ustedes van a volver al vómito de donde Cristo los ha sacado. Así que si ustedes quieren seguir creciendo, permanezcan en Cristo, porque no hay crecimiento afuera de Él. Versículo 20. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si viven en el mundo se someten a preceptos? Se someten a preceptos. Importante esa palabra. Aquí viene otra exhortación del autor. Y él dice, si ustedes han muerto al viejo hombre y a la vieja naturaleza por medio de Cristo Jesús, y si también han muerto a los rudimientos del mundo, es decir, a lo torcido y a lo mal formado del mundo, si ustedes ya murieron a esto y dejaron esto atrás, entonces ¿por qué siguen luchando con estas cosas? ¿Por qué siguen luchando con lo mismo? Porque eso sigue siendo un problema para ustedes. ¿Por qué esto sigue siendo un problema? ¿Por qué se siguen sometiendo a estos preceptos todavía? Dice el apóstol Pablo acá en el versículo 20. Y solo para mencionarlo, el versículo 20 va a ser el versículo de nuestra aplicación. Versículo 21 hasta el versículo 23. Estos versículos están unidos, componen una misma idea. Estos versículos están conectados, están incluidos. Estos versículos apuntan al ascetismo, que es otra característica de los falsos maestros del tiempo de Colosenses. Vamos a leerlos los tres de una vez y después vamos a interpretarlos. Tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques. Eso es lo que dice el primer versículo. 22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres y de cosas que destruyen con el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso es lo que está diciendo desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Y como dije, estos versículos están conectados y apuntan al ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? El ascetismo es alcanzar la perfección moral y espiritual por medio de las obras, por medio de, según estos lobos rapaces, la autonegligencia, la abnegación, la autoinflicción. El ascetismo proponía a sus seguidores ser perfectos, lo cual es humanamente imposible. Esto es lo que es el ascetismo, y esto es parecido más o menos al pensamiento del judaísmo, porque los judíos judaizantes tenían esta mentalidad de querer ser superiores intelectualmente. Ellos se la llevaban de unos grandes estudiosos o estudiados. Ellos se creían que eran personas superiores a los demás porque eran letrados, eran preparados en la ley, pero esto los llevaba a caer en este círculo vicioso que era muy parecido al ascetismo. Y el pensamiento del judío judaizante era así. Ellos decían, yo voy a ser salvo si cumplo la ley. Yo voy a ser salvo si cumplo cada letra, cada palabra, cada tilde, cada coma, cada punto de la ley. Si yo la sigo, si yo la cumplo, yo seré salvo. También ellos decían, si yo guardo el día sábado, yo también voy a ser salvo. Ellos también decían, si yo me circuncido, yo también voy a ser salvo. Y por eso entraba ese gran pleito entre judíos y gentiles, porque el gentil decía, no señores, ya no es necesario hacer eso, ¿a ustedes qué les pasa? Pero bueno, el punto es que los judíos judaizantes, ellos creían esto, creían que al hacer cosas ellos iban a alcanzar la salvación. Ellos creían que al hacer obras y obras iban a ser salvos e iban a ser mejores personas. Y bueno, la diferencia de esto al cristianismo es que nada de esto me salva, nada me salva de la muerte y de la condenación eterna, es decir, obras. Nada que yo pueda hacer de mis buenas obras me va a salvar de la muerte y de la condenación eterna. Y esto tampoco me garantiza una vida eterna, esto tampoco me garantiza una vida nueva y una vida plena. Pero la diferencia entre el ascetismo y el judaísmo al cristianismo es que el cristianismo,
por medio de Cristo y por medio de la obra de la cruz, Él sí me da todo esto. Él sí me da una nueva vida. Él sí me da el perdón. Él me viste de santidad y me viste de su gracia. Él me da a su espíritu y así confirma que yo soy adoptado y soy hijo de Él. Y con el hecho de que el Espíritu Santo está en mí, yo soy un sellado. Yo tengo un sello dentro de mí que me dice que soy adoptado y soy su hijo. Y esto es posible sin yo tener que poner mi cuerpo a sufrir. Esto es posible sin yo tener que andarme castigando y maltratando, haciendo cosas que no tengo que hacer como hacían los de la herejía colosense. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo acá, esto no tiene ningún valor delante de ustedes, muchachos. Esto no tiene ningún valor delante de lo que nosotros creemos. Lo que los griegos mentirosos les están diciendo no tiene fundamento, no tiene base. Nosotros caminamos por fe y no por las obras, porque la salvación es por fe y no por obras. Y también la salvación es por gracia. Si ustedes siguen estas enseñanzas, perderán su libertad. Pero si ustedes se quedan con Cristo, serán personas libres para siempre. Eso es en términos generales lo que Pablo está diciendo desde el versículo 21 hasta el versículo 23. Pero como mencionamos que nuestra aplicación es el versículo 20, entonces vayamos a él. ¿Qué dice? Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué como si viven en el mundo se someten a preceptos? Estamos en aplicación de nuestro maravilloso mensaje. Pensemos en lo siguiente, amada iglesia. Aquí la pregunta es, si yo vivo en Cristo y Cristo vive en mí, ¿por qué no lo reflejo en mi vida? Si Él ya me otorgó su perdón, ¿por qué no camino en ese perdón perdonando a los demás? Si ya fui bautizado para que mi viejo hombre muriera, ¿por qué hay retoños carnales en mí todavía? Si he sido sanado, restaurado y libre de las adicciones en mi vida, ¿por qué son parte estas cosas de mí todavía? Él me dio un corazón nuevo, un espíritu nuevo y una mente nueva. Entonces, ¿por qué sigo cayendo con el mismo pecado? Bueno, queremos llevarlos a pensar con algunas de estas preguntas porque el título de nuestro mensaje es: si estoy en Cristo, entonces ¿por qué? Si estoy en Cristo, entonces ¿por qué tengo todavía esto? ¿Por qué lucho todavía con esto? ¿Por qué sigo con el mismo problema? La respuesta de esto la tiene Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Vamos a darles unos segundos para que puedan buscar Romanos capítulo 8, versículos 7 y versículo 8. Aquí es donde nosotros tenemos la respuesta a este problema, que es el problema de muchos de los creyentes que hoy en día están congregándose y están siguiendo al Señor. Muy bien, espero que lo hayan encontrado. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este es el problema, que estamos en Cristo, pero queremos seguir viviendo según lo antiguo. ¿Dónde está el problema? El problema está en la carne. El problema es la carne. El problema es que yo puedo decir que sigo a Cristo, pero ¿qué pasa si yo no quiero soltarle la mano a esa vida carnal, a esa mentalidad carnal, a esa carnalidad que me arrastra hacia el pecado? Porque el texto dice que la carne no se puede someter a Dios, va en contra de la ley de Dios y por lo tanto es enemiga de Dios, como lo es el mundo y el diablo. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la porción? ¿Cuál es la dosis? ¿Cuál es la medicina para que mi carne no me lleve al pecado? Es el Espíritu Santo. Es allí donde la obra sobrenatural y supernatural y divina del Espíritu Santo en mí hace aplastar a mi carne. Es el Espíritu Santo quien machaca mi carne y así mi carne esté aplastada por el poder y el señorío de Cristo y del Espíritu Santo. Es decir, es mi responsabilidad activar el Espíritu Santo en mí,
es mi responsabilidad clamar al Espíritu Santo que vive adentro de mí, que me dé la fuerza, que me dé el dominio propio, que me dé el poder y la gracia y la unción para yo vivir en santidad y así no ser un carnal. El título de nuestro mensaje ya dijimos que es: si yo estoy en Cristo, entonces ¿por qué? ¿Por qué esto y por qué lo otro? El problema está en la carne, porque la carne es su tendencia a llevarnos a la destrucción. Seguimos en Cristo, pero también quiero que entiendan que seguimos también en este cuerpo carnal. Y si bien el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, correcto, eso es muy teológicamente acertado y más que teológicamente acertado, bíblicamente acertado. Pero la realidad de la carne es esa, que si yo no peleo todos los días, si yo no me refuerzo, si yo no lleno mis fuerzas con el poder del Espíritu Santo y con la obra de Cristo en mí, mi carne va a empezar a hacer su trabajo. Mi carne va a empezar a retoñar y a querer llevarme una vez más al pecado. De a poco empieza otra vez a ganar terreno, a ganar fuerza. Por eso es que muchos creyentes luchan con la misma cosa, porque han sido bautizados, confiesan que tienen a Cristo en su corazón, confiesan que tienen una vida nueva en Él, pero no quieren soltarle la mano a su carnalidad. Lo que ven en los teléfonos, lo que ven en los dispositivos, en las redes sociales, lo que hablan y conversan con sus amigos en el trabajo, las cosas que se hacen en la universidad, en la escuela. Por eso es que no podemos dar esos frutos que Dios desea que demos, porque todavía hay carnalidad adentro de nosotros, y de la única forma que nosotros podemos decir que estamos en Cristo y por eso permanecemos en Cristo es viviendo una vida en el Espíritu, que es posible solo por medio de la obra divina del Espíritu Santo en nosotros. Es aquí donde entra en acción el rol del Espíritu Santo, el rol de consolador, de ayudador, de fortalecedor, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque la carne es enemiga de Dios y no se somete a su ley. ¿Y cómo será esto posible si no invocamos al Espíritu Santo? ¿Cómo será esto posible si no invitamos al Espíritu Santo para que se active dentro de nosotros a través de nuestras oraciones, a través de nuestra lectura bíblica, a través de las cosas prácticas, a través de nuestra fe, de la búsqueda intencional hacia Él, a través de nuestra devoción, a través de nuestra adoración hacia Él? Iglesia, permanezcamos en Cristo. Estamos en Él, entonces tenemos que permanecer en Él. Entonces, por eso no nos sometamos a los preceptos carnales, ni a los preceptos del mundo, ni a las mentiras del diablo, ni tampoco nos sometamos a engaños de la naturaleza del pecado. Estamos en Cristo, permanezcamos en Cristo. Que nada ni nadie robe nuestra libertad en Él. Que nada ni nadie robe el gozo y la convicción que tenemos en Él. Que nada ni nadie nos engañe que tenemos que someternos a carnalidades que nos separan de Dios. Iglesia, de una fuente no pueden salir dos tipos de agua. De un árbol no puede producir dos tipos de fruto. Si estamos en Él, entonces peleemos por estar con Él. Si no podemos ser de dos linajes, del linaje de Cristo, que es santo y divino, o del linaje de Abraham, que es corrompido y caído. Somos y debemos ser de un mismo linaje. Somos y debemos de ser de una misma línea. Somos y debemos tener una sola convicción, que somos puros y santos delante de Cristo, y que si estamos en Cristo, entonces vivamos como que si estamos en Cristo. Si yo camino con Cristo, entonces que se note cuando yo camino como Cristo. Que si yo digo que llevo una vida de fruto en Él, entonces que las otras personas lo confirmen. Y así es como nosotros vamos a poder decir: si estoy en Cristo, permanezco en Cristo. Si estoy en Él, permanezco en Él. Primeramente, yo quiero decirles que no voy a estar acá enseñando algo que yo no lo practico, predicando algo que yo no lo pongo en práctica también, porque estas cosas son para mí también. Si yo hiciera lo contrario, estuviera solo pasándoles información e información e información.
Pero esto no es información, esto es la sana doctrina, esto es alimentar a la iglesia de Cristo, esto es guiar a la iglesia de Cristo hacia la verdad. Y para cerrar, quiero decir que si nosotros estamos en Cristo, entonces soltémosle la mano a las cosas carnales. No seamos más carnales y seamos espirituales. Caminemos y permanezcamos en su firmeza, en el linaje de Cristo Santo y Divino. Ese es el mensaje, esta es la reflexión para ustedes, amada Iglesia Bíblica Cristiana, acá en Pichilemu. Señor, edifica tu iglesia. Señor, levanta, Señor, a tu iglesia. Señor, que tu iglesia crezca. Señor, que tu novia, que es la iglesia, oro para que pueda ser limpiada el día de hoy, para que esta palabra penetre, Señor, en el corazón, en la mente y en el espíritu de tu iglesia. Señor, reconocemos que el pastor no da el crecimiento, que los diáconos no dan el crecimiento, que los líderes no dan el crecimiento. Ellos hacen su trabajo, hacemos lo mejor de nosotros, pero el crecimiento viene de ti, el cambio viene de ti, los frutos vienen por medio de ti, Espíritu Santo. Y este es nuestro deseo para nuestra iglesia. Oramos de esta manera y deseamos que este mensaje haya sido una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y de la madurez espiritual de Iglesia Bíblica Cristiana acá en Pichilemu. Esta es nuestra oración, Señor. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Mi Nueva Vida en Cristo. Bendiciones. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.